¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Julio González. Vamos a hablar acerca de la NIA 560, hechos posteriores. Los hechos posteriores son hechos ocurridos después de realizar las auditorías de estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo por las evidencias que surgen de la fecha de los estados financieros, sino también por aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. A continuación, se distinguen tres momentos en los cuales se deben de tratar los hechos significativos. El primero, los cuales se caracterizan por lo acontecido hasta la fecha del informe o dictamen del auditor. Segundo, lo descubierto en la fecha del informe sin que se haya emitido los estados contables para este momento, se verifica si se necesita alguna corrección. Además de discutir el asunto con la administración y tomar así decisiones apropiadas. Tercero, los descubiertos después de emitidos los estados contables, para lo cual se pueden compartir la propuesta con la administración para que estén al tanto de un nuevo informe o el auditor pueda directamente comunicar a la administración eh, los mismos. Ahora hablemos un poco acerca de los objetivos que nos habla esta norma. El auditor debe tener evidencia apropiada, eh, suficiente y apropiada, evidencia de auditoría de los hechos posteriores que se presenten desde la fecha de los estados financieros a la fecha del dictamen del auditor y verificar si están reflejados de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Aunado a esto, se deben de tener claridad de los procedimientos que se han establecido para reconocer que los hechos posteriores se han identificado, estar alerta a cualquier suceso que pueda afectar los estados financieros, incluso leer las minutas de la junta directiva que se ha llevado a cabo después de la fecha de los estados financieros. Además, el auditor debe responder de manera adecuada a aquellos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor y que pudiera haber ocasionado una modificación al dictamen. Asimismo, vamos a pasar a hablar acerca de los requisitos. Los requisitos son, en esta norma, vamos a platicar acerca de los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. El auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos necesarios de auditoría que le permitan identificar los hechos que necesitan ajuste o deban ser revelados en los estados financieros, que se presenten en la fecha de los estados financieros y el dictamen del auditor. Al desarrollar los procedimientos de auditoría, el auditor debe de tener en cuenta la valoración del riesgo para determinar la naturaleza y extensión de los mismos. Debe solicitar una declaración escrita donde se evidencie el ajuste o revelación de los hechos que se hayan presentado. Dentro de estas investigaciones, el auditor puede leer presupuestos, proyecciones de flujos de efectivo, averiguar información respecto a litigios e indagaciones y recurrir además a información que sea pertinente para obtener eh, suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Entre los hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen del auditor, pero antes de la fecha que se emitan los estados financieros, la administración debe de informar
a la administración cualquier hecho que pueda afectar los estados financieros que se conozcan durante la auditoría y el periodo de la fecha del dictamen del auditor y la fecha en que se emiten los estados financieros. De esta manera, el auditor deberá de estar alerta junto con la administración todos los hechos ocurridos con fecha posterior al dictamen que puedan afectar los estados financieros y que presenten antes de la emisión de los estados financieros. Además, el auditor debe determinar si son necesarias modificaciones en los estados financieros y determinar cómo la administración abordará el asunto, siempre y cuando esto sea posible de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable, haciendo las aclaraciones pertinentes respecto a las circunstancias. Los estados financieros no se deben emitir a terceros si la administración, perdón, si los estados financieros no se deben de emitir a terceros y la administración ha hecho caso omiso y los ha presentado, el auditor podrá recurrir a sus derechos y obligaciones legales para que no se use ese dictamen como soporte de los estados financieros. Entre los hechos descubiertos por el auditor después que se haya emitido los estados financieros, es importante que el auditor, una vez emitido estos estados financieros, no está obligado a realizar ningún procedimiento de auditoría relacionado con ellos. Sin embargo, el caso que después de emitir los estados financieros se descubran hechos eh, que fueron conocimiento del auditor en la fecha del dictamen, estos temas deben de ser discutidos con la alta dirección. ¿Para qué? Para poder considerar cierta modificación en los estados financieros o ciertos ajustes de los estados financieros. Este tema, pues, como lo coloqué en la presentación, es cómo la administración va a abordar esta situación. Y cuando se establece modificar los estados financieros, el auditor deberá realizar un nuevo dictamen de estos, donde de manera muy clara manifestará la razón por la cual se hace dicha modificación. Y aquí, si por tal razón la administración decide no seguir los pasos para las modificaciones de los estados financieros cuando el auditor crea necesario, el auditor deberá de notificar a la administración y a todos aquellos que estén involucrados con el gobierno corporativo de la entidad para que el auditor, para que el dictamen del auditor no sea usado como soporte futuro. Muchas gracias.